Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a este nuevo ciclo del estudio de las parashot, del estudio de las porciones de la Torá. Hoy día estamos empezando ya nuevamente con Bereshit. Parece mentira, pero verdaderamente que creo que cada año los años vuelan y pasan y estamos en este ciclo precioso. Y esto es lo que nos permite, verdaderamente es algo maravilloso poder retomar nuevamente, porque si bien sí es cierto, es necesario para nosotros cada año repetir otra vez la Torá, repetir. ¿Por qué? Porque todo el año no podemos usar cada porción que estudiamos en Shabbat. Es imposible que la estudiemos completamente. Entonces todos los años se repite y se busca otra parte y además estamos en este proceso que cada año aprendemos algo nuevo. Y así que estamos todos en este proceso de aprender cada día más, profundizar un poco más en la Torá, en las palabras del Eterno. Así que realmente súper agradecido con el Eterno por esta oportunidad que se nos da de poder estudiar estas porciones tan importantes. Hoy día empezamos con la primera, que es Bereshit, y pues sabemos Bereshit pues es muy importante, no solamente porque es el primer libro de la Torá, pero ya como vamos a ver la importancia que tiene este libro. Así que bueno, ustedes ya me conocen, soy la morá Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemi. Vamos a hacer la oración correspondiente al estudio de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav, v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Meshicheinu, amén ve amén. Bueno, hoy día entonces tenemos Bereshit, Génesis en el principio. Y bueno, y como dije, pues esta porción pues es muy importante, muy importante, porque verdaderamente hay un misterio que tenemos que entender. Y bueno, muchos de ustedes saben, pero para los que no saben, hay un pasaje que me gustaría leerles antes de empezar, que es Yeshayahu, Isaías 46:10. Y vamos a verlo, lo voy a mostrar acá en el hebreo para que ustedes vean la palabra que se encuentra ahí. Isaías 46:10 dice la palabra del Eterno. Dice que desde el principio anuncio el fin y desde antiguo cosas que no estaban hechas. Que digo, mi destino se cumplirá y haré todo mi deseo. ¿Quién está hablando? Está hablando el Eterno. Entonces quiero que vean aquí, se lo muestran en el hebreo, porque esto les va a ayudar a entender esto profético que tiene el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Ahí dice, Magit, Mereshit, Aharit, quiere decir, Magid es la palabra para revelación, que revelo, Reshit, desde el principio, Aharit. Aharit son lo último, Aharit, por eso se conoce como Aharit Hayamim, los últimos días. Y como ven aquí, pues, en este estudio de Bereshit, por eso es tan importante, porque en este libro de Sefer Bereshit se nos muestra proféticamente, o en parábolas, en Meshalim, en ciclos, en cosas muy profundas, la redención total. O sea, es decir, vemos que hay una creación, vemos que hay una destrucción, vemos que hay una redención y la restauración. Y todo esto es lo que nos habla Bereshit. De hecho, la primera para allá, Bereshit, nos muestra todo esto. Vemos que hay una creación, vemos que el Eterno tiene que destruir al hombre, vemos la redención, la promesa de redención, y vemos la restauración, que empieza nuevamente todo de nuevo. Así que vemos, pues, por eso lo profético que tiene este libro de Bereshit. Por eso que yo el año pasado, de verdad que me propuse, bueno, hace 2 años, de estudiar completamente Bereshit a profundidad y ver todo la revelación que tiene este libro. Y ahí está, pues, por eso el año pasado yo no compartí con ustedes la Parashot, porque me dediqué a Bereshit. Y como verán, ahora también estoy compartiendo con ustedes Apocalipsis, porque es importante que el primero libro y el último libro, pues, vayan juntos, porque Apocalipsis no es nada nuevo, es una revelación última, sino es algo que se reveló desde el principio. Así que por eso el proceso de estos 2 estudios. Pero bueno, entonces vamos a ver ahora por qué les dije la revelación de la redención. Porque, amados hermanos, hay algo que las personas no conocen, y es de que esta promesa, cuando en la caída del hombre que se le dio a la mujer, es algo que se conoce como el protoevangelio. ¿Ok? Protoevangelio. ¿A qué me refiero? Vamos a ir a Génesis 3. Proto es antes, o sea, lo primero, ¿ok? Eso es para que sepan más o menos lo que se trata. ¿Y qué es lo que se conoce en Bereshit como el protoevangelio? En Génesis 3:15, donde dice,
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Así que acá estamos viendo esa promesa de la simiente de una mujer. Sabemos que la mujer no tiene simiente, así que ya sabemos que es el nacimiento virginal que debe tener el Mashiach, que realmente la simiente pues la puso el Eterno, porque la simiente, de ahí viene la palabra semen, amados hermanos, y eso lo pone el hombre. La mujer tiene el óvulo, el huevo receptor. Entonces vemos que el nacimiento virginal del Mesías fue pues algo supernatural, ¿no? Entonces aquí estamos viendo claramente qué es eso. Esa es la simiente de esa mujer, en la que aplastaría la cabeza de la serpiente, que sabemos que es a Satán, el diablo, el dragón, en fin, todos los nombres que tiene. Así que por eso que vemos que ya en esta caída del hombre se les promete esta simiente que iba a aplastar la cabeza a la serpiente. De hecho, yo en mis clases de Bereshit les recomiendo a los que no han visto que lo vean, amados hermanos. Hay una información muy interesante, muy profunda, cómo cuando nosotros estudiamos la Torah, es lo que yo siempre, mi método de enseñanza es lo que se llama perlas de la Torah. ¿Por qué? Porque agarro un pasaje y después conecto con otro donde está la misma frase y así se nos da esa revelación. Y sucede pues de que en Caín, yo enseñé cómo que Caín, Eva o Java, de repente pensó que ese hijo era el que iba a hacer esa promesa que pasaría a la cabeza. Así que véanlo, búscanlo en mi canal, ahí lo van a poder encontrar. Así que bueno, vamos a continuar con el estudio de hoy día porque como verán el título se lo puse muy interesante. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en este principio de este ciclo de la Torah. Voy a estar tratando de enseñar un tema cada para allá. Pero bueno, primero que nada, quiero compartir con ustedes, verdaderamente, algo que yo sé que muchos ya saben, pero posiblemente muchos no lo saben, ¿ok? Y se trata de esto. Ese primer verso que es muy conocido, que en el principio creó los cielos, el Eterno creó los cielos y la tierra, bueno, en hebreo es Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pero yo lo que puse ahí esa palabra Bereshit es porque quiero que entiendan que la palabra no es Bereshit. Todo el mundo cree que la palabra es Bereshit. No es Bereshit. La palabra es Reshit. Y la letra B, la consonante B que está delante, ahí por eso le puse yo en rojo lo que es Reshit. Y la B es una preposición. Es una preposición que significa en, ¿ok? Eso es lo que quiero que vean. Significa en. Entonces, cuando decimos Bereshit en el principio, es una muy mala traducción, porque en realidad la Torah no nos dice en el principio, sino nos dice que en Reshit creó el Eterno los cielos y la tierra. ¿Qué cosa es ese Reshit? Ya nosotros de por sí sabemos que Reshit viene de la raíz Rosh, que significa cabeza, y sabemos que Yeshua es la cabeza. Pero yo les puse aquí para que vean unas traducciones que tiene esta palabra Reshit. La primera la encontramos en Génesis 49:3. Génesis 49:3. Esta es la profecía que da Jacob a sus hijos, a las 12 tribus. 49:3. Y la palabra dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y primicia de mi vigor. Así que ya sabemos que esta primicia, acá se puede aplicar esta palabra Reshit para una persona. Es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿ok? Y dice, bueno, hay muchas palabras que tienen este juego. Dice, y principal en dignidad, principal en poderío. Entonces sabemos que es el primero, el principal que tiene poder, el que tiene el primogénito, que tiene la fuerza, el vigor, y es la primicia, Vamos a ver ahora en Shemot, Éxodo 23:19. Éxodo 23:19. Dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra llevaréis a la casa de Yahweh, tu Elohim, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Las primicias de los primeros frutos, ahí es Reshit. Porque nosotros sabemos, por ejemplo, que primicias, todo el mundo conoce la palabra Bikurim, ¿ok? Pero Reshit también es usado para primicias. Entonces acá es lo primero. Es, bueno, toda una labor muy grande era separar la primicia de los frutos, era increíble lo que hacían. Ya conforme vamos en este ciclo de la Torah, voy a estar trayendo un poco más de enseñanzas al respecto, porque hay muchas cosas interesantísimas que tiene esto, ¿ok? Pero bueno, entonces vemos que acá se trata pues de esta primicia, lo primero, ¿no? Y después ya por último tenemos en el Brit Hadashah, donde ya se nos explica por qué Yeshua es la primicia. Pero ahí hay mucho problema porque la gente cree que es el primero en haber sido creado. Y esto no es lo que nos está tratando ese pasaje. 1 Corintios 15:20 nos dice, pero ahora el Mashiach fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Quiere decir que él no es de la creación, no es la primicia de la creación.
¿ok? Se le conoce el Reshit, el primero, en realidad acá dice haber resucitado, pero él no es resucitado, sino fue resurrección. Una cosa es resucitar y otra cosa es resurrectar. Generalmente, pues, bueno, en inglés resurrection, resuscitation, creo que también tienen las dos palabras, pero las dos son cosas diferentes, amados hermanos. Resucitar, por ejemplo, una persona muere y de repente lo pueden revivir. Puede haber estado muerto 2 minutos, 3 minutos y con las máquinas lo reviven. Eso lo han resucitado. Pero resurrección es algo muy diferente. Resurrección es una transformación. Es por eso que la resurrección va a ocurrir de los huesos, del polvo, de diferentes cosas. Es un cuerpo nuevo que sale. Entonces, una cosa es resurrección y otra cosa es resucitar. ¿Okay? Y Yeshua resurrectó, él no resucitó. Lázaro resucitó. ¿Por qué? Porque él y después murió, él no fue eterno. ¿Ok? Así que acá hay una cosa bien diferente, eso es lo que tenemos que entender. Así estamos viendo pues de que en eso se refiere a Yeshua. Entonces podemos decir pues que en Reshit, en este primogénito, esta primicia, él es la cabeza de la asamblea, de la Kehilá, es Yeshua. En él fue creado. Por eso que Colosenses nos explica y nos dice que él es la imagen invisible de Dios, la imagen visible del Elohim invisible, que por medio de él todo fue creado. Así que acá vemos claramente pues que esto se refiere a la Torah cuando dice en Reshit. Fue en el Mashiach que creó todas las cosas, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Ok, vamos a ver un poco un tema, analizar un tema de Bereshit, que a veces no meditamos. Dice lo siguiente: Parashat Bereshit contiene la llave para entender la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué estamos aquí? Verdaderamente, pues, amados hermanos, nosotros los creyentes tenemos una visión muy diferente a la que tiene el mundo. Pero la gente que no tiene fe, la gente que no tiene el eterno, que en verdad que no tiene una vida espiritual, pues lógicamente todo el mundo se hace pregunta, ¿para qué estamos aquí? Pero no solamente para qué estamos aquí, sino acá que viene esta pregunta que es más explícita, creo que, ¿por qué estamos aquí? Y es que este dilema existencial, podemos llamar así, ha torturado y atormentado al hombre desde el día de su creación. ¿Okay? Desde el día de su creación, desde que Adán fue puesto en la tierra, desde el hombre, por todas estas generaciones del hombre, el hombre siempre se ha preguntado, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y por eso que hay pues toda esta ciencia y todo lo que se enseña. Pero nosotros como creyentes, amados hermanos, hay algo que tener bien claro, que nosotros no podemos decir que la ciencia sea un hecho. Tenemos que validar muchas cosas por la fe, por la emuná. No, nosotros no podemos buscar una explicación a las cosas. Si queremos buscar la explicación lógica o científica a la redacción de la Torah, vamos a estar en graves problemas, porque la Torah es profética, es espiritual y no es para entenderla científicamente. ¿Okay? Ok, vamos a ver aquí la respuesta, como dije, la razón del por qué el hombre fue puesto en esta tierra. O sea, cuando preguntamos por qué y para qué estuvimos puestos en esta tierra, pues lo sabemos desde que el Eterno pues le dio el mandato al hombre que lo puso en el jardín. Así que vamos a leer primero en español y ahí se los voy a mostrar en hebreo. Bereshit 2.15. O sea, Génesis, mi pobre Biblia está totalmente desarmada. Tiene que buscar a alguien que me la vuelva ¿cómo se llama? A poner junta, porque está todo despegado. Ok. Génesis 2.15, la palabra dice: tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Ok, acá estamos viendo la textual, que ustedes saben que es la que yo leo. Dice para que lo cultivara y lo guardara. Pero vamos a ver qué cosa encontramos en el hebreo. Dice, Vayikaj Yahweh Elohim, y tomó Vayikaj. En realidad, pues usted ya les ha explicado que ese Vayikaj, si yo le quito la Vab, que es la Vab conversiva, que cambia el tiempo, vemos que está en futuro. Y él pondrá, ¿ok? Así que es algo para más o menos para tener en mente. Pero dice, y tomó pues Yahweh Elohim, la segunda línea dice, Et Hadam, al hombre, dice, Vayanijehu, Began Eden. Vayanijehu quiere decir, y lo puso a reposar. Esa raíz tiene que ver con reposo. En el Gan Eden. Pero ahí, la tercera línea dice, Le Abda u Le Shamra. Para Abda y Shamra. Ahí le puse yo en dos colores, ¿por qué? Porque la Lamed, que ustedes ven, Le Abda, no es parte de la palabra. Eso es lo que tiene el hebreo. Las preposiciones van juntas, pero no es la palabra, ¿ok? La palabra no es Le Abda. Le es A. ¿Ok? La preposición a, abda. Y la otra es ule, shamra. ¿Y a qué?
Shamra. Entonces, ¿qué significa estos? Estos son los mandatos, pues, de que el Eterno le dio al hombre que puso en la tierra, a que Abda y Shamra. Entonces, vamos a ver qué significa estos dos y entender así lo que el Eterno, pues, la razón por la que estamos aquí. Ok. Abodá significa trabajar. O sea, no era cultivar, sino era a trabajar. Vamos a decirlo así, ¿ok? Porque acuérdense que en Génesis la tierra daba sus frutos. Implica abodá o trabajo, que implica movimiento, expansión. Mientras que el otro, que es el otro mandato que se le dio de Shamra, que es guardar, implica límites, restricción. Y aunque parecieran opuestos, son como los dos lados de una moneda. Son el balance para crear una existencia sostenible. Miren esto, más hermanos, esto es algo que nos falta tanto poder entender. Por eso es que hay mandamientos, porque tenemos que tener una restricción. ¿Ok? No puede estar el hombre simplemente haciendo lo que le parece. El hombre, esta sociedad, tiene que tener restricciones. Por eso vemos constantemente que cada uno hacía lo que le parecía. Entonces, imagínense que no hubieran restricciones, que no hubieran leyes. Imagínense que el hombre tuviera derecho a hacer lo que le parece. Imagínense el derecho que puede tener un hombre a meterse a la casa de nosotros, llevarse los muebles, las cosas y robarnos. Y no hubiera leyes que castiguen ese acto. Entonces, tenemos que entender que el hombre, por eso se le dio un mandato de hacer algo, pero también se le dio restricciones. Sin estas restricciones no puede haber una sociedad sostenible. Sería un caos total. Y eso es lo que a mí de verdad que me hace pensar y decir, ¿cómo es posible que nuestros hermanos cristianos que aman tanto al Mashiach puedan pensar que la ley del Eterno que fue dado para darnos esas restricciones en este mundo que Él nos puso aquí, no tengan que guardarlas? O sea, que cada uno puede hacer lo que le parece. Tú escoges el día, tú escoges lo que puedes comer, tú escoges. Sin embargo, eso no es correcto. Desde que el Eterno puso al hombre en la humanidad, le dio restricciones para que pudiera estar en este mundo, para que sea estable, sostenible. No puede haber, imagínense, amados hermanos, sin restricción. Es increíble. Sería un caos total, un caos. Ok, vamos a leer. Acá dice, a medida que la Torah avanza, más mandamientos son añadidos para que el Adam, y cuando hablamos de Adam, sabemos que es humanidad, ¿ok? Ustedes pueden leer el capítulo 5, van a ver que lo llamó varón y hembra, y los llamó los dos Adam, o sea que se trata de la humanidad. Dice, añadidos para que el Adam o la humanidad pueda desarrollar este mandato. De hecho, el siguiente verso da información crítica en un mandato acerca de los árboles del jardín. Ok, ¿qué fue lo que se le dijo? Ok, hemos leído que dice que él tomó Yahweh Elohim y lo puso al hombre para que le abda y le shamra, para que lo trabajara y lo guardara. Y el siguiente le dice, y ordenó, ahí está, ordenó un mandamiento, ok, le dijo Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerá libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerá de él, porque el día que comieses de él ciertamente morirás. Entonces ya vemos de que se le añadió, al principio se le dio esto, pero se le dijo que esto es lo que tiene que hacer, se le dio las restricciones. Y lógicamente cuando nosotros pensamos y vemos que a la Adán se le dijo, y morirás, la muerte que estaba hablando el Eterno era una separación de Elohim. No era una muerte porque él comió el árbol y no murió instantáneamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros desobedecemos los mandamientos, estamos pasando a una muerte espiritual. Por eso que acá vimos que el Eterno, ¿qué es lo que tuvo que hacer? El Eterno se paseaba, dice, en el Gan Eden con su creación. Pero por el pecado hubo una separación. Y ellos ya no tuvieron acceso al lugar santísimo, al tabernáculo del jardín. El hombre ya no tendría ese acceso. Y eso es lo que sucede cada vez que nosotros desobedecemos los mandamientos. El peligro es la muerte espiritual. Y tenemos que entender cuando el Eterno los expulsa, les da carta de divorcio, cuando dice que no guarde Shabbat será cortado el pueblo, queritud, carta de divorcio. Entonces por eso tenemos que entender que la gente cree que desobedeciendo los mandamientos le va a ir bien, pero no se dan cuenta que está entrando a una muerte espiritual. Y el día del juicio que tengamos que dar cuenta qué excusa vamos a tener. Entonces las cosas son bien peligrosas, amados hermanos, bien peligrosas. ¿Okay? Vamos a ver la siguiente. Ok. Al hombre se le dio un rol creativo, una habilidad única sobre todas las criaturas, de ser socios de Elohim en la creación. Se nos confió la labor de ser los guardianes, por eso Shamra, Shomer, guardianes sobre su propiedad. La propiedad es la tierra era su tabernáculo, su microtemplo, ¿ok? Para nuestro propio beneficio.
cuando el Eterno nos dio esas restricciones, amados hermanos, no fue por Él, fue para nosotros. Y hay una mashal, una parábola que habla Yeshua al respecto, que más o menos es lo que el hombre hizo desde que fue puesto en esta tierra. Vamos a leerla, está en Mateo 21, y vamos a ver cómo esto es lo que sucedió con el hombre. Mateo 21, del 33 al 46. Y la palabra dice, oíd otra parábola. Dice, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, y la cercó del vallado, y cavó en ella un lugar y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Miren, de acá de por sí, amados hermanos, estamos viendo esto que estamos compartiendo con ustedes. Dice que puso una viña, y que le puso un vallado, un cerco, una restricción. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que ver, por eso tenemos que conectar cuando leemos la palabra, hay que conectar. Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, lo que estamos viendo los frutos, envió, dice, a uno de sus siervos, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a sus siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. De nuevo envió otros siervos, más que los primeros, y le hicieron igualmente. Finalmente le envió a su hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémonos y poseamos su herencia. Y prendiéndolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le responden, ¿a los malos los destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores que pagarán los frutos en sus tiempos? Yeshua les dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que se echaron los edificadores? Esta se ha convertido en una piedra angular. De parte de Adonai se hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Elohim os será quitado y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Bueno, el verso 44 la mía no lo tiene. Dice, y luego de oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba acerca de ellos, y aunque procuraban echarle mano, pero temían las multitudes porque esas lo tenían por profeta. Entonces ya estamos viendo pues que ahí Yeshua está haciendo esto. Y Yeshua está diciendo constantemente, por eso que más adelante le va a decir, ¿a qué profeta no mataron? Porque el Eterno es eso, la viña es la viña de Israel, la nación, la ciudad, eso es lo que es del Eterno, es su campo, ¿ok? Su campo. Por eso vemos que después de la destrucción, ¿qué es lo que hace Noah? Lo primero que hace es planta una viña, ¿ok? Entonces eso es lo que está atrás. Entonces, ¿qué pasa? El hombre tenía que cuidar esa viña, pero ¿qué cosa hizo? No respetó, no guardó, no maltrató a los que eran enviados, a los siervos del Eterno que eran enviados a recoger las primicias, a recoger lo que le correspondía. Y esta gente, ¿qué cosa hizo? Nada, los mató, los eliminó, y por último, cuando le envió a su hijo, hicieron lo mismo. Entonces acá estamos viendo que esto es lo que Yeshua está tratando de transmitir, que desde el principio de la creación, pues el Eterno, plantó esta viña. ¿Y qué es lo que hizo el hombre? El hombre, pues, imagínense, nunca quiso obedecer. Pero acá vemos algo muy interesante, y esto nos va a nosotros a ayudar muchísimo, es de que estos mandatos que se le dio al Adán, es porque, como yo enseñé en la clase de Génesis, Adán fue puesto en esta tierra como rey y sacerdote del jardín. ¿Ok? Él era rey y sacerdote. Por eso que vemos que en Shemot, en Éxodo 19, cuando el Eterno le va a dar la Torah al pueblo, le dice, ustedes se merecerán un real sacerdocio. ¿Ok? Real, reino, reyes, sacerdotes. ¿Ok? Pero vemos que por el becerro, pues después se escoge a los levitas. Pero la idea es esto, que el hombre tenía que ser eso, un real sacerdocio sobre la tierra, al servicio del Eterno, de que era el dueño de la propiedad, del jardín. Y vemos pues de que el sacerdocio tiene exactamente estos dos mandatos que se le dio al Adán. Eso lo encontramos en Números 3:7. Vamos a leerlo primero en español y luego mostrar el hebreo, y para que vean la diferencia de las traducciones. Bueno, dice Números 3:7, dice, se refiere a los sacerdotes. Cumplirán el servicio, ¿ok? Para él y para toda la asamblea ante la tienda de reunión, para ocuparse en el servicio del tabernáculo. Ok, acá estamos viendo, pues, amados hermanos, que por ejemplo el textual solamente ha puesto acá para el servicio. Vemos servicio. Pero mírenlo cómo está en el hebreo. Es muy diferente. Dice, Beshamru et mishmarto. Beshamru es y guardarán et mishmarto. El guardamiento. ¿Cómo decirlo así? El guardamiento. ¿Qué guardamiento? ¿Qué guardamiento? La segunda línea dice, ahorita se lo voy a explicar. Dice, Bet mishmeret kol haedah.
todo el guardamiento de la edad es el tabernáculo, porque acuérdense que el tabernáculo es el moed, el ojel moed, eso es lo que es la edad, la asamblea, en realidad edad acá está como asamblea. Entonces aquí está diciendo que ellos guardarán los guardamientos de lo que tienen que guardar en la asamblea. ¿Ok? Ahorita se lo voy a explicar un poquito. Dice, la tercera línea dice, Lifnei Ojel Moed, ahí está, delante del tabernáculo, la tienda del testimonio, el Ojel Moed. Dice que la abod et abodat hamishkan, para hacer el trabajo o el servicio, y dice, le abod, para trabajar el trabajo del mishkan, el tabernáculo. Entonces aquí estamos viendo, pues, amados hermanos, de por sí, que estamos viendo de que acá los sacerdotes tienen mishmaret, ¿ok? Esta palabra viene de la raíz shamar, guardar. Ellos tienen que guardar, porque eso es lo que ponían los límites, las restricciones. Ellos se ocupaban del servicio, del trabajo, pero guardaban el tabernáculo. Sabían que no podían entrar, no te podían permitir que uno israelita pasara más allá de lo que se les permitía. Entonces había esto. Es el servicio, pero tiene que haber ese límite. Ese shomer, ese shamra. O sea, tiene que haber abodá y tiene que haber shamra para todo. Así que eso mismo estamos viendo, que esas dos palabras que se le dio al Adán, lo vemos aquí en la tribu de Leví, a los sacerdotes, que son los que hacían el servicio del tabernáculo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, pues, de amados hermanos, que desde el principio de la creación, el Eterno puso al hombre para eso, para este real sacerdocio y ser los guardianes de su tierra? Pero ¿qué hizo el hombre, amados hermanos? ¿Qué hizo el hombre? Miren esto, amados hermanos. Es la propiedad, la propiedad es la tierra, el dueño es Elohim. Ahí estaba su microtemplo, su tabernáculo. ¿Qué ha hecho el hombre? Acá vemos, por ejemplo, la devastación de bosques. La gente no sabe, porque es un exceso de los recursos naturales que tenemos, que el hombre está acabando con todo. Están destruyendo los bosques. Los bosques ¿qué son los bosques? Son los pulmones de la tierra. Están sacando los animales que no se les permite comer. Estos camarones, la langosta, todos esos animales que son los recogedores de basura y también pues, probablemente para que sean alimentos de otros animales de marinos, que el hombre se los está acabando, se los está comiendo cuando no se lo permitía comer. Y está haciendo un desequilibrio en el mar. Vemos pues, igual con los cerdos, el cerdo tiene su propósito. Igual la tierra la cultivan hasta explotarla a tal punto que la tierra no le dan descanso. Entonces la tierra sin descanso no tiene los nutrientes suficientes, encima todos los pesticidas y todo. ¿Por qué estamos como estamos? Es algo que nosotros mismos lo hemos provocado. Esto no ha sido un castigo eterno, esto ha sido lo que el hombre se ha traído a sí mismo. El hombre ha provocado todo esto. El hombre ha traído sobre ellos toda esa destrucción. Por eso que las cosas están cada día, las cosas peores. ¿Por qué? Por el exceso, como dije, de buscar los recursos naturales, de explotar los recursos y todo por poder, por dinero. El hombre no tiene control, no sabe lo que es restricción. Y es increíble. Acá yo veo en el Perú, por ejemplo, nosotros estamos la capital está frente al mar. Y vemos que la gente le echan tierra al mar para ganar terreno, y el mar va retrocediendo, pero un día se va a venir ¿cómo se llama? A exigir que le devuelvan lo que le han quitado. Es decir, el hombre cree que puede hacer lo que quiere, más hermanos, y no tiene restricciones. Y ese es el producto, donde estamos ahora es el producto de lo que el hombre ha hecho. Así que imagínense. Bueno, hoy día quiero compartir con ustedes esta parte, como hemos aprendido que Bereshit, tiene que ver con Mashiach. Hay algo que quiero compartir con ustedes que les va a sorprender muchísimo, porque nosotros nunca ¿cómo se dice? Nos percatamos que estamos hablando cuando leemos el Brit Hadashah, estamos hablando judíos que están hablando a otros judíos. Entonces creemos que el Brit Hadashah son para gentiles. Es una mentalidad judía. Todos ellos eran judíos, todos ellos iban a la sinagoga, todos ellos guardaban las fiestas. Entonces este concepto que vamos a encontrar en Yohanan, vamos a leerlo, una de Juan 1:3. Esto es un contexto judío, ¿ok? Se los voy a compartir con ustedes. Así como hice un video, para los que no lo han visto, del nacimiento virginal, es un concepto judío, no es del Brit Hadashah. Es algo que hasta el judaísmo se entiende, ¿ok? Entonces, Juan 1, así empieza Yohanan, su evangelio, sus buenas nuevas. Dice, en un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Elohim, y Elohim era el Logos. En un principio estaba ante Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá estamos viendo lo mismo. Bereshit,
¿En quién? En Reshit. ¿Quién es Reshit? En Mashiach. Es lo que está presentando Yohanan. Yohanan está presentando lo mismo. Y después vamos a ver el verso 14, donde dice, y el Logo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Entonces aquí es lo que le puse esto. La Torah encarnada. Hoy vamos a aprender sobre este concepto de la Torah encarnada, que como dije yo, pues no es de Brit Hadashah, es un concepto judío. ¿Okay? Vamos a ver la siguiente. Ok, acá se los voy a poner lo que hemos leído, el Brit Hadashah en hebreo. Yohanan está usando la misma palabra Bereshit, que encontramos en Génesis. Bereshit Hayah Hadabar. Dice, en el principio estaba, fue la palabra Hadabar. Y dice, ve Hadabar, en la segunda línea, Hayah et Elohim. Y la palabra fue con Elohim. Dice, es lo que dice, et Elohim. Y la tercera línea dice, Behu Hadabar, Hayah Elohim. Y él, la palabra, era Elohim. Fue Elohim. ¿Ok? Y la última línea dice, Behadabar, Lavash, Basar. Y la palabra se vistió de carne, dice, Vayishkon Betoheinu. Y moró en Betoheinu, en medio nuestro. Así que estamos viendo esto, que esta palabra, esta Dabar, se vistió y se hizo carne. ¿Ok? Pero entonces vamos a ver ahora este concepto, como dije yo, dentro del judaísmo. Y como dije, le va a sorprender muchísimo. ¿Ok? Este tema de la palabra hecha carne no se extraña al judaísmo, ya que el mismo Yohanan era judío, lo que le dije antes. Y es que en el judaísmo se entiende que la palabra moraba con Elohim como sabiduría e instrumento. ¿Ok? Esto tiene el judaísmo y lo tiene que, no porque es una revelación, sino por lo que está en las mismas escrituras. Porque tenemos, miren, esto es una mashal, mishlei, proverbios, un mashal. Y vemos que en Proverbios 8, habla de esto. Proverbios 8 nos habla, y esto por eso el pueblo judío entiende esto, o los rabinos. Primero vamos a ver que, como dice acá, la palabra moraba con Elohim como sabiduría e instrumento. Cuando hablamos de instrumento es que esa palabra es la que hacía. ¿Okay? Por eso vemos que en Génesis 15 dice, y la palabra vino en sueños a Abraham. ¿Cómo que la palabra vino en sueños? ¿Okay? Eso es lo que quiero que vean. Dice, la primer verso, ¿no clama acaso la sabiduría y la inteligencia hace oír su voz? ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Quién es esta sabiduría? ¿Quién es esa inteligencia? Vamos a leer ahora del 22 al 36. Y dice, Yahweh me poseía en principio, Reshit. Ahí está. Dice, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente estaba establecida ya en el principio, ¿ok? Dice, antes de los orígenes de la tierra, antes de los abismos yo estaba engendrada. Sí, está hablando en femenino, pero ahorita se lo voy a explicar, ¿ok? Dice, antes que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran fundados, antes de los collados yo estaba engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo, cuando estableció los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó los cielos en lo alto, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando señaló al mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto. Y era su delicia todos los días regocijándome ante él en todo tiempo, jugueteando en la parte habitable de su tierra y teniendo mis delicias con los hijos de Adán. Ahora pues, hijos, oídme, porque los que guardan mis caminos son bienaventurados. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Cuán bienaventurado es el hombre que me escucha, vigilando sus portones cada día, aguardando en el umbral de mis entradas. Mesuzot. Ok, dice, porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Eterno. Porque el que peca contra mí defrauda su propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¡Wow! ¿Por qué está en femenino? Porque está hablando, ¿qué? De la Torá. La Torá, la Dabar, la palabra de Yahweh. Y Torá está en femenino. Por eso es que lo habla en femenino. ¿Ok? Así que vamos a continuar con este estudio. Vamos a ver qué más encontramos. Ok. Lo que sucedió con el judaísmo es que se abstuvo de dotar a la Torá de forma humana. Para ellos la palabra se encarnó como libro. ¿Están oyendo? Para ellos la Torá se encarnó como libro, porque el judaísmo es lo que pasó, todas las formas antropomórficas del Eterno, que sí, las presentaciones del Eterno como seres humanos, se fueron rechazadas, pero en realidad al principio no fue así. Entonces, por eso es de que imagínense, para ellos se encarnó como libro, pero no solamente ahí acaba. Miren, esto es una cosa increíble, miren.
¿En qué está basado este Midrash? Porque sabemos que estas enseñanzas que están... Lo que yo estoy compartiendo con ustedes, lo aprendí de los rabinos, que es lo que quiero que sepa. Esto no es un invento mío, es de los sabios de la Torá. Y por eso que la gente que cree que estudiar con los de los hombres es palabra de hombre, no sabe lo que están hablando. Porque además, hermanos, los rabinos tienen una sabiduría porque ellos leen la Torá en el idioma y pueden conectar los pasajes y pueden ver muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Tal vez usted diga, sí, pero no vieron a Yeshua. ¿Y cómo van a creer en Yeshua? Cuando por 2000 años se ha presentado un Mesías vestido más que nada que de griego, que de romano, que de judío. En fin, pero bueno, ese es tema para otro día. Ok, pero ¿de dónde viene este concepto? Quiero que vean acá. En Shemot, cuando se dan los mandamientos, cuando se va a dar la Torá, que estamos en Shemot, acuérdense, el Eterno desciende y va a dar la Torá, ¿ok? Entonces, lo primero que él habla, lo encontramos en Shemot 20. Vamos a leer este pasaje, el verso 1 y 2, y de aquí es donde sale esta de la Torá encarnada. Esto es increíble. Miren lo que dice. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. Ok, vamos a leer, en hebreo se lo voy a mostrar hasta donde dice, yo soy Yahweh tu Elohim, ok. Así está como en el hebreo. Dice, Vayedaber Elohim, y habló, Yedaber, o Vaidaber, también se puede leer, Elohim, y habló Elohim, la segunda línea, Et kol hadevarim haele. Todas estas palabras, et kol hadevarim, todas estas palabras, haele, las estas, eso es lo que literalmente dice, lemor, diciendo, Anoji Yahweh Eloheija, Anoji, yo soy Yahweh Eloheija. Entonces, esta palabra que les puse en rojo, eso es lo que quiero que vean, es la palabra Anoji, que es yo, que soy yo, Anoji, o Anoki, también se dice de las dos formas, ¿ok? Esto vamos a ver lo que ellos van a relacionarlo con la Torah encarnada. Esto es increíble, más o menos. De verdad que esto es increíble. El comentario está basado en que primero dice, y habló estas palabras, como he leído, y habló todas estas palabras diciendo, ¿no? Las palabras y dijo, Anoji, yo soy. Entonces, habló las palabras y dijo, Anoji. Yo soy las palabras, vamos a decirlo así, ¿ok? Entonces, la palabra Anoji es la que causó la imaginación de los rabinos. Rabí Yohanan la usó como un acróstico. ¿Usted sabe lo que es acróstico? Por si acaso, para el que no sabe, un acróstico es una palabra que es, o sea, que cada consonante es usada para una palabra. Por ejemplo, la palabra Tanaj, que muchos conocen, Tanakh o Tanaj. Se le conoce las formas, que es todas las escrituras hebreas. Tanaj es un acróstico de Torah, Nevi'im y Ketuvim. O sea, Torah es la ley, o la Torah de Moshe, los 5 libros, Nevi'im, los profetas, y Ketuvim son los escritos, y todo forma Tanaj. Entonces es un acróstico. Entonces, eso es lo que vio este Rabí Yohanan. Dice, cuando él está diciendo Anoji, como está hablando basado, primero dice las palabras, entonces él dice que Anoji es un acróstico que significa, Ani significa yo, Nafshi es la Nun de Anoki, el Nafshi, que es mi alma, la Het o la Jaf, perdón, la Jaf o Kaf, que también se conoce según el puntito, es Katafti, y la última de la Yot es Yehavit. ¿Y qué es lo que está viendo él en este Anoji? Está viendo yo, mi alma, yo escribí, yo la di. ¿Ok? Me equivoqué. Ok, ahora sí. Ok, entonces está diciendo que, miren, esto es acuérdense, relaciona esto con la encarnación de la Torá. Que estas palabras, y dijo, entonces, cuando dijo estas palabras es la encarnación. Cuando dice, yo, mi alma la escribí, yo la di, pero ahí no acaba. Ok, vamos a ver, es la siguiente. Es que esto es lo que ellos dicen. Quiere decir que en realidad lo que está diciendo es, yo mismo me di en escrito. De hecho, el famoso rabino Joshua Heschel, en su libro La lucha por la verdad, va más allá de la doctrina que la Torá fue revelar literalmente. Al citar este pasaje del Talmud, él traduce las palabras de Yohanan, ese rabí Yohanan que hemos leído antes, así, yo mismo me di en escrito. Esa es la versión judía de la encarnación. ¡Wow! Yo mismo me di en escrito. ¡Wow! Imagínense, amados hermanos. Entonces ahora estamos entendiendo cuando Yohanan dice, pues, en el principio era el verbo, volvieron a Elohim, estaba con Elohim, ¿ok? Y se hizo carne, o sea, esa palabra, esto es lo que es, esto es un contexto judío, amados hermanos. Es increíble, increíble, ¿ok? Pero como siempre, pues, amados hermanos, la encarnación de la Torá, también vamos a ver algo más, ¿ok? ¿Por qué lo relacionan con Elohim? Dice, es que para ellos las palabras de la Torá son más que un medio de la voluntad de Elohim. Es la forma misma que Elohim toma presencia en este mundo en tiempo y espacio.
La concentración en la Torá conduce a la unión con el Todopoderoso. Herschel dice que nos recuerda que cuando estudiamos las palabras de un sabio en particular en el Talmud, debemos apelar a su presencia para verlo frente a nosotros. Más allá de entender sus palabras, debemos vivir con él y sentir el poder de su espíritu. Del mismo modo, las palabras de la Torá nos permiten perdernos en la presencia de Elohim. ¡Wow! Imagínense, este concepto nosotros no lo tenemos. Estamos leyendo la Torá, deberíamos estar pensando, estamos delante de Elohim, la palabra, y sobre todo cuando nosotros somos creyentes en Yeshua, la palabra encarnada, estamos leyendo de él, estamos hablando de él, estamos entrando en relación íntima con él, pero también está basado en otro pasaje, que lo voy a compartir aquí. En Deuteronomio 4.4, vamos a leerlo de Barim 4.4, vamos a verlo primero en español. Deuteronomio 4.4, y la palabra dice, en cambio vosotros que os aferrasteis a Yahweh vuestro Elohim, estáis hoy todos vivos. Van a ver que la palabra es diferente, ¿ok? Es aferráis, se los han puesto aquí, sin embargo, eso no es lo que dice. Veatem, y ustedes, Jadebekim, ¿ok? Dice Jadebekim, que se unieron, Yahweh, en el Eterno es Yahweh. Elohim, su Dios, o su Elohim, dice, Hayim, Kulhem, Hayom, vivos están todos ustedes el día de hoy. Y esta palabra que usa aquí es esta palabra Davá, que significa unirse. Y solamente viendo dónde se presenta es que vamos a poder entender esta unión que nosotros podemos tener con el Eterno cuando leemos las Escrituras. ¿Ok? La primera está en Génesis 2.24. Ahí esta es la primera mención. Y esta cuando ya sabemos que la hermenéutica, como yo les he enseñado, la primera mención es muy importante. La primera mención y la última mención de esa palabra, de esa raíz, es muy importante. ¿Ok? En 2.24, miren lo que dice. Dice, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Dabak, esta palabra, unirse. Dabak, ser uno solo. Y eso es lo que hacemos cuando vemos la Torá. Tenemos que estar uno solo con el Eterno. Uno solo. Es la forma que nosotros podemos tener relación con Él íntima, a través de su palabra. No es orando, no es cantándole, es a través de la lectura de su palabra que entramos en esa relación íntima como el de esposo y somos uno con Él. Esto es algo maravilloso, más hermanos, maravilloso. Después le puse otro pasaje, vamos a ir a Ruth, los jueces, después de jueces viene Ruth 2.8 y la palabra dice, entonces vos, dijo a Ruth, no oyes, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases tampoco de aquí, sino júntate como mi criada, júntate, tidbakin, júntate, acá está esta palabra, júntate, únete, eso es lo que es. Y por último les puse otra más, porque siempre me gusta ponerles 2 o 3 palabras, versos mejor dicho, de una palabra, porque así podemos ver el contexto mucho más amplio, ¿ok? Job 41:17. Job 41:17. Dice, perdón, estoy con la garganta. Soldadas están cada una a la de su vecino. Trabadas entre sí, no se pueden separar. Soldadas, pegadas. Esa es la palabra ahí. Dabeku, ahí está. Entonces, eso es lo que el judaísmo está tratando de entender, de verdaderamente lo que es cuando nosotros leemos, porque ya hemos entendido ya lo que es la Torah encarnada, que es Elohim, pero también esto va a tener que ver con nosotros, ¿ok? Nos va a aplicar a nosotros. Ahorita vamos a la siguiente. Ok. Acá dice, para ellos este texto de la Torah es Elohim, es porque ellos... Es por ello que no dice unirse a la Torah, sino a Elohim mismo. ¿De qué verso están hablando? Para aclararles, vamos hermanos, de Deuteronomio. Ustedes están unidos, Dabak, ¿ok? Así que lógicamente es guardar sus mandamientos en la Torah, pero vemos que Torah y el Eterno va a ser un sinónimo. Eso es lo que quiero que entiendan. Lo van a ver como un sinónimo. Torah y Elohim lo van a ver como un sinónimo, ¿ok? Así vamos a continuar leyendo, dice... Y es que para ellos el escuchar la lectura de la Torá produce esa unión de Elohim con su pueblo. Leer la Torá, miren esto, sin la fe de la encarnación es para ellos despojar del espíritu de las palabras de la Torá. De hecho, igual que Yeshua tiene 2 naturalezas, divina y humana, ellos ven que la Torá también las tiene, porque para ellos la Torá es un compuesto de la presencia divina y la reacción humana.
Ok, eso vamos a verlo. Primero la primera parte. La primera parte que dije es esto. Ellos ven que estudiar la Torá despojando el espíritu, sin entender que la Torá es el espíritu, que es Yahweh mismo, y estamos uniéndonos con él, es despojar el espíritu de la Torá. Es rechazar la encarnación. O sea, esa encarnación es cuando nosotros nos unimos así, nos hacemos uno con la palabra. Eso es una. La otra que está tratando de decir es esto, de que la Torá tiene esto. Si nosotros estudiamos Torá, la Torá que es espíritu, por eso es lo que dice Rab Shaul en Romanos. La ley buena, la ley es espiritual, la Torá es espíritu. Entonces, ¿qué cosa es? La Torá cumple su propósito cuando se une con el hombre y hay una reacción del hombre. Hay una reacción humana. Ahí es que realmente se convierte en la encarnación. Y eso fue, por eso Yeshua. ¿Y Yeshua qué hizo? Yeshua, la espiritual, la Torá encarnada, se hizo hombre. Tuvo que hacerse hombre, humano, para mostrar esa reacción hacia al hombre. Y esto de verdad que es una cosa increíble, vamos hermano, increíble, increíble. Pero miren, ahora también nos aplica a nosotros. Espérense, acá creo que yo les puse un pasaje. Acá Juan 14:10, que no hemos leído, vamos a leerlo. Juan 14:10, Yohanan 14:10, que este concepto de unión entre la Torá y Yeshua, eso es lo más probable que Yeshua está transmitiendo en las palabras que él habla en Yohanan. Vamos a decir que el Evangelio de Yohanan es muy diferente a los otros. ¿Ok? Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, ahí está. Las palabras que yo os digo, no las digo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Ahí estamos viendo, miren esto, es increíble, las palabras, la espiritual y la reacción humana, las obras. Entonces, esto es lo que está tratando Yeshua. Él es esa palabra, el Elohim invisible, la palabra hecha carne, él y el Eterno es el mismo, son sus palabras, él es esa palabra encarnada. Y eso es lo que está detrás de esto. Pero bueno, vamos a ver ahora sí, con referente a nosotros, ¿ok? Con referente a nosotros dice, cuanto más la estudiamos y la practicamos, pensaremos y hablaremos como ella. Esto es para nosotros, porque nosotros también nos podemos encarnar con la Torah. Sí, Yeshua es la encarnación totalmente de la Torah, pero nosotros, para tener esa encarnación, esa intimidad con el Eterno, ¿cómo va a ser? Solamente estudiándola. Cuanto más la estudiamos y la practicamos, pensaremos y hablaremos como ella. ¿Okay? Miren esto. El pueblo judío enseña a los rabinos de que el camino a la felicidad está pavimentado con árboles. ¿Pero qué árboles? ¿Ok? Estos árboles son la Torá, siempre floreciendo y siempre ramificándose. Solo cuando hemos aprendido a aferrarnos a ella, podemos convertirnos en la encarnación de la Torá, de sus principios y su belleza contenida en sus letras. ¡Wow! ¡Qué lindo! Por eso que es Etz Haim, árbol de la vida. Y es por eso, amados hermanos, que yo siempre digo, la gente se llena, viene hasta las raíces hebreas, a veces se ponen a estudiar maestros. No estudien con ningún maestro hasta que ustedes no hayan estudiado solo por su cuenta las escrituras, para poder tener esa intimidad con el Eterno, porque será a través de que esa lectura, ese tiempo que tú pasas con el Eterno, que te haces uno con Él, en sus palabras, te sumerges en esas palabras, es que Él va a poderte hablar a tu corazón, porque vas a conocer sus palabras y no te vas a dejar engañar, ni que te van a enseñar por aquí, ni por allá, y como dice que son como las olas del viento que la lleva con diferentes doctrinas. Tenemos que estudiar la Torá. La Biblia hay que estudiar, por eso la Torá se estudia cada año. Y estamos hablando de Torá, solamente los 5 libros de Moshe. Y las demás escrituras también, amados hermanos. También tenemos que leer cada año, tenemos que hacernos el propósito de empezar de Génesis a Apocalipsis. Acaba este año, empiezo de Génesis a Apocalipsis. Y así, y así, y así. Esa es la única forma que nosotros vamos a poder tener esa mente, tener la Torá en esa mente. No hay otra forma, no hay otra forma. ¿Ok? Y bueno, ya para terminar, yo les había dicho pues de que este ciclo de Parashot que iba a traer, voy a tratar de traerles un enfoque distinto, porque todo el mundo enseña las Parashot, pero el Eterno me puso en mi corazón, y eso es lo que vine enseñando también desde el año pasado acá en el Sovet Midrash, es estudiar las Parashot a la luz de los mitzvot. Nosotros sabemos que hay 613 mitzvot, que los rabinos contaron 613 mitzvot, pero quiere decir que hay mandamientos en cada porción, ellos cuentan algunos mandamientos. Y lógicamente sí sabemos que hay mandamientos para el templo, para la tierra, para el hombre, para la mujer,
pero vamos a aprender en este estudio, en este nuevo ciclo de Torah, cómo mandamientos que de repente no nos corresponden a nosotros, los rabinos lo ven que los podemos aplicar a nosotros. Y esto va a ser realmente increíble, increíble. Esto es algo que no se pueden perder, de verdad, por eso les pido que realmente nos ayuden a compartir las porciones, los videos, para que las personas puedan tener más este conocimiento y los ayude a iluminarse bastante. Y vemos que en esta porción, en Bereshit, encontramos un misbot. Hay un mandamiento de los 613. ¿Cuál es? Voy a poner en la pantalla. Es este. El misbot hace. Misbot hace cuando es positivo. Misbot lo hace. Lota hace es que no harán, es negativo. Misbot hace número 212. El mandamiento está pru uvru. ¿Qué significa pru uvru? Génesis 1:28. Multiplicarse, fructificados y multiplicarse. Vamos a leerlo para que, ¿cómo se llama? Para verlo directamente cómo está puesto, porque sabemos que eso se lo das a los animales y al hombre, ¿ok? Y la palabra dice, luego Elohim los bendijo y le dijo, fructificados y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Así que estamos viendo, pues, amados hermanos, que ese fue el mandamiento que se dio desde la creación al hombre. Y vimos también que se le dio a los peces, a los animales, y también después del diluvio también se va a volver a dar. Ese es el misbot. Pero miren, el misbot es número 212, no es el primero, el número 1, porque el orden no está de acuerdo a cómo está en la Torah, ¿ok? Eso es lo que quiero que vean, y es lo que vamos a aprender en este estudio, este nuevo ciclo de la Torah. Así que, amados hermanos, pero verdaderamente espero que hayan disfrutado. Voy a estar trayendo cosas nuevas. No se pierdan la próxima clase en Noah. Hay algo muy interesante, la rebelión de los árboles, que vamos a ver, que lo vemos en la misma Torah. Y como digo yo, pues las personas que rechazan la sabiduría que tienen los sabios de Israel cometen un grave error. Porque eso es imposible que solamente basado en lo que nosotros leemos en el español voy a poder estudiar, ¿no? Es decir, no hay forma. Por eso que la tradición oral enseña. Sí, lógicamente hay cosas que no tengo por qué validarlas, pero yo siempre he aprendido eso, a sacar lo mejor. Cuando veo un comentario que yo lo puedo validar con la escritura, entonces lo enseño. Y eso es lo que yo hago. Todo lo que yo puedo validar con las escrituras, se los puedo mostrar a ustedes. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este estudio y les pido como siempre sus oraciones. Y verdaderamente, amados hermanos, estamos nuevamente empezando este ciclo maravilloso de Torah, que verdaderamente que el Eterno nos ayude a crecer en conocimiento, que nos ilumine cada día más, que cada vez seamos mejores, pero sobre todo hacedores de la Torah y no solo oidores. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Será hasta la próxima. Shalom Alejem.